Nada escrito, es ir un poquito hablando de todos estos libros que tengo por aquí y que muchos de los que aman a Tolkien pues seguramente no conocerán algunos de estos libros o la mayoría. Y voy a empezar diciendo que J.R.R. Tolkien, John Ronald Randall Tolkien, pues es víctima, su gran parte de su obra, el 80% de su obra, es víctima del éxito arrollador que tiene pues la trilogía del anillo, ¿vale? Entonces yo voy a hablar muy poquito de la trilogía del anillo, que es archiconocida, y voy a ir hablando de distintas facetas menos conocidas de Tolkien. Voy a empezar hablando del Tolkien autor de literatura infantil. Y sobre todo voy a hablar de este libro, son las cartas a Papá Noel, que Tolkien nunca pensó publicar, ni mucho menos, sino que eran cartas que el propio Tolkien, todas las navidades, les mandaba a sus dos hijos, a Christian y a John, y él no solamente escribía la carta como si fuera Papá Noel o como si fuera el oso del Polo Norte, que es el ayudante de Papá Noel, en este caso no tenía elfos de ayudante, sino el oso del Polo Norte, y Tolkien no solamente escribía la carta, sino que dibujaba el sello. Allí podéis ver cómo hay una serie de sellos dibujados por Tolkien, luego si queréis pasar el libro, y él echaba la carta al buzón, y llegaba la carta a su casa, y los dos niños pues estaban esperando que esas cartas llegaran a ver qué le contaba Papá Noel de cómo había ido ese año y qué regalos iban a llegar y tal. Entonces siempre Tolkien pues les contaba una serie de desgracias que le pasaban a Papá Noel, que se había roto la pierna porque esquiando había tropezado con el oso del Polo Norte y entonces ese año no iba a llevarle un juguete, entonces los niños estaban, los pobres, pues desolados. Y no creáis que esas cartas fueron solamente durante la más tierna infancia de sus hijos, sino que les siguió mandando esas cartas a lo largo de más de 20 años, ¿no? Cuando ya los hijos eran mucho más que adolescentes, desde el año 1920 hasta el año 1943, fueron recibiendo esas cartas que nunca fueron pues olvidadas por papá Tolkien, ¿no? En esas cartas, voy a leer una de ellas, por ejemplo, para que veáis cómo Tolkien pues inventó también un universo distinto al que todos conocemos de Papá Noel, de los elfos que construyen juguetes, etc. Sino que van diciendo pues un universo distinto, ¿no? Por ejemplo, la carta del año 39, pues el que escribe es el oso del Polo Norte, que dice: queridos niños, ya tengo mejor la pata. Me hice daño mientras cortaba árboles de Navidad, porque ese ayudante de Papá Noel, a pesar de ser un oso, pues tiene pues mucha similitud con un ser humano, ¿no? ¿A qué hora escribo mucho mejor? Papá Noel vuelve a estar muy atareado. Yo también. Ha nevado mucho y algunos de los mensajeros quedaron enterrados y otros se perdieron. Por eso no habéis sabido nada de nosotros últimamente. Un tirón de orejas para John por su cumpleaños. Papá Noel dice que hago muchas faltas de ortografía, y el oso del Polo Norte escribe con faltas de ortografía en vuestro idioma. No puedo evitarlo, con B. Aquí solo hablamos ártico, pero vosotros no lo entenderéis. También usamos otras letras. Hoy he escrito como si fueran letras árticas, para que las veáis. Y Tolkien, que era un inventor de idiomas, como luego veremos, se inventa cómo se escribe en ártico, ¿no? Que ahora también, si queréis, pasáis el libro, ¿no? Mirad cómo decimos en ártico adiós, y entonces escribe cómo sería adiós en ese idioma que se acaba de inventar Tolkien, ¿no? Hasta la próxima. Espero que nos veamos pronto. Y ya luego, pues, en las firmas de Papá Noel y del oso del Polo Norte. Estas cartas pues, fueron recopiladas y publicadas mucho después de ser escritas, y la verdad es que tiene un formato. Este es el libro, se puede decir, donde recopilan las cartas, pero hay otra edición en la que las cartas vienen en unos volúmenes así de pequeñitos y vais viendo pues prácticamente
cómo eran las cartas, eran muy pequeñitas estas cartas, entonces esa edición del libro recoge prácticamente el tamaño de las cartas. El neumático del hermano perdió también un perrito hincha que tenía, entonces este libro, ¿no? Aquí te cuenta Tolkien que en el año 25 Michael, uno de mis hijos, perdió en la playa su querido perrito de juguete mientras estaban de vacaciones. Para consolarlo inventé una historia sobre un perro real que un brujo transformó en un perro de juguete. Robert, el perro, también conocido como Roberando, es enviado a la luna por el mago de la arena y cuando no encuentra lo que busca en el lado oscuro de la luna, lo manda al fondo del mar a que continúe buscando. Este relato encantador, poblado por un terrible dragón y una vieja y sabia ballena, por el rey del mar y el hombre de la luna, era muy apreciado en la familia de Tolkien, lo tenían como algo, pues un cuento familiar, ¿no? Sin embargo, lo escribió en el año 36, ¿no? Tolkien lo presentó a sus editores ingleses para que fuera editado después del Hobbit, pero lo que querían los editores era una continuación del Hobbit, por lo tanto rechazaron el libro. Por eso digo que Tolkien fue durante su vida víctima de su propia creación, como fue El Señor de los Anillos. El resto de sus obras muchas veces pues estaban totalmente rechazadas por las editoriales, que lo que querían era vender el tirón que tenía El Señor de los Anillos, ¿no? Porque El Señor de los Anillos se convirtió en un fenómeno de masa, sobre todo en el movimiento hippie, ¿no? que vio en El Señor de los Anillos pues ese mundo fantástico de evasión de la realidad que le venía como anillo al dedo al Mayo francés del 68 para reivindicar la fantasía, la evasión de la realidad, ese mundo de magia, de dragones, de encantadores, de elfos, y para un poco también denunciar la fealdad de la realidad que vivía, ¿no? Entonces, ese tirón que Tolkien conoció en vida, murió poco después, en mediados de los 70 murió Tolkien, a los 81 años, pues hizo que prácticamente el resto de su obra se publicara mucho después. Y sabéis que todavía cada poco tiempo aparece un libro nuevo de Tolkien. Y eso es porque el hijo, Christopher Tolkien, que tiene ya 93 años, pues sigue escudriñando, buscando textos del padre. Y bueno, hace poco ha aparecido un nuevo texto que ha aparecido en una biblioteca de Oxford, donde trabajaba Tolkien, que se va a publicar pronto, que es el primer relato de adolescencia que escribió Tolkien. Ya parece que se va a publicar todo lo que aparezca, ¿no? Y ahí entramos en el debate siempre tan complicado de si es lícito publicar todo lo que un autor escribe, aunque el autor eso no lo diera a la imprenta, y si eso es aprovecharse del nombre o es sencillamente pues dar textos a los seguidores de Tolkien, ¿no? Yo agradezco siempre un nuevo libro de Tolkien, pero muchos de ellos pues son básicamente versiones de lo que ya tenía el poeta, ¿no? Y tiene varios libros de poesía. Tiene Las aventuras de Tom Bombadil. Todos recordaréis el personaje de Tom Bombadil, que no está en las películas de Peter Jackson, que es un personaje muy fugaz, que sale en El Señor de los Anillos, está allí con su esposa, Valla de Oro, los hobbits cuando salen de la comarca lo visitan, están un tiempo allí, pero luego ya nunca más se habla de Tom Bombadil en la obra. Hay gente que dice que Tolkien se olvida de ese personaje, y otros sencillamente pues que lo tiene ahí, tiene su función y ya luego nunca más acude a él porque no le hace falta. Algo debió pensar parecido Tolkien, de que le debía un favor a Tom Bombadil, le tenía una disculpa preparada, y publica un libro de poemas que se titula Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas, en el que Tom Bombadil protagoniza solamente los dos primeros poemas y el resto pues se llaman otros poemas del libro rojo, ¿vale? ¿Qué hay de destacado en la poesía de Tolkien? Pues una cosa muy llamativa, y es que utiliza lo que se llama la rima interna, pero en cada verso. Hay poemas de Tolkien en las que riman hasta 3 palabras en el mismo verso. Entonces va creando una sonoridad espectacular que redunda pues en que el poema se convierta en algo pues muy cálido de escuchar, con una armonía que te va subyugando
pero que todo eso se pierde al traducirlo al español, claro. Por eso, con buen ojo, esta edición de Minotauro es bilingüe, para que podamos ver cómo en inglés esa rima que tiene es imposible llevarla al español, aunque el traductor sí que se esmera en intentar conseguir transmitiendo esa rima, ¿no? Voy a leer un poquito cómo empieza ese poema de Tom Bombadil, porque los amantes de ese personaje, muchos de ellos no sabrán que tienen este libro Tolkien que se lo dedica a ese personaje, ¿no? Y dice: Tom Bombadil, el viejo, era un alegre tipo, chaqueta azul brillante, zapatos amarillos, de verde cinturón, las calzas de buen cuero y una pluma de cisne sujeta en el sombrero. Vivía en la colina, por allí el tornauce de su fuente hierbosa se escurría hacia el valle. El viejo Tom cruzaba los prados en verano, haciendo a las abejas cosquillas con la mano, recogiendo ranúnculos, corriendo tras las sombras, sentado en la ribera durante horas y horas. En el agua su barba se había sumergido. Valla de Oro, la hija de la mujer del río, tiró de sus cabellos y allá que fue arrastrado a hundirse entre burbujas de núfares abajo. Tom, dime, ¿a dónde te diriges?, le dijo Valla de Oro. Tus burbujas afligen a peces escamosos y a pardas ratas de agua, y al somormujo asustas y tu sombrero empapas. Y así pues, un poema que es mucho más largo, tiene casi 15 páginas, y ahí pues Tolkien paga esa deuda que tenía contraída con ese Tom Bombadil, que no sabe a poco su presencia en El Señor de los Anillos, ¿no? Pero que ninguno fue publicado en vida. Otra de los apartados más interesantes de Tolkien es que, además de poeta, de narrador, de novelista, de escritor de literatura infantil y juvenil, también era ensayista y también era filólogo. Y entre sus ensayos más interesantes está este libro que se llama Árbol y Hoja, que es un estudio sobre los cuentos de hadas y cómo el adjetivo, él redunda mucho en que la fantasía se crea cuando tú utilizas un adjetivo sorpresivo y lo unes a un nombre, pues que ese adjetivo lo que hace es convertirlo en algo fantástico, ¿no? Todo el mundo conocemos pues que si tú dices, por ejemplo, hoja verde, pues eso es la realidad. Pero si tú ya utilizas un adjetivo, por ejemplo, como dice hoja fugaz, por ejemplo, o hoja multicolor, hoja solitaria, ya vas poniéndole adjetivos que no te esperas con ese sustantivo delante, ya estás creando fantasía. Entonces él estudia el poder del adjetivo, estudia cómo el adjetivo es el que consigue transformar una historia real en una historia sorprendente, y cómo los cuentos de hadas pues recogen muchas de las costumbres, tradiciones y patrimonio de los distintos países, y cómo muchos cuentos de hadas de distintas culturas muy lejanas en el tiempo y en el espacio, pues recogen las mismas tradiciones, ¿no? Luego hablaré de la mujer esqueleto, que viene un poco al caso de eso. Ya digo, los ensayos de Tolkien sobre lengua son interesantísimos, y estudia no solo el cuento de hadas, sino que estudia prácticamente todos los géneros literarios, y era un filólogo que se apasionaba en explicar la metaliteratura. Él hacía literatura sobre la propia literatura. La hoja de Miguel o el herrero de Botón Mayor, que son, pues podemos decir, un complemento muy bueno para leer el Hobbit, ¿no? Hoja de Miguel, por ejemplo, es un cuento precioso que no tiene nada que ver con el universo del anillo, y que es muy poético, ¿no? Muy poético, muy simbolista y muy interesante. Luego Egidio, el granjero de Ang, y el herrero de Botón Mayor son cuentos que están cercanos a la mitología de Tolkien, con dragones y demás, pero no entra en lo que es el Señor de los Anillos ni su universo, ¿no? Y luego, ¿yo qué he hecho con todo esto?
¿para qué me ha servido a mí coleccionar libros de Tolkien y leerme la extensa obra de Tolkien, que es mucho más, como habéis visto, que El Señor de los Anillos? Pues yo no quería solamente leer a Tolkien, ya me entró la envidia sana y quería aprovechar para fundir ese universo tan extenso, tan maravilloso, con mi propia forma de ver las cosas, ¿no? Yo quería involucrarme con Tolkien, ¿no? Quería asociarme con Tolkien. Y desde hace muchos años, pues he ido publicando poemas sobre Tolkien. Aquí tengo uno, La balada de los días antiguos, la leyenda baladí, con esta ilustración de Víctor Jerez preciosa, ¿no? De Bilbo. De Frodo Bolsón. Y luego he ido sacando distintos volúmenes así pequeñitos, pero con motivo de la Agencia Fantástica del año pasado, pues yo tenía el sueño de poder recopilarlo, todos mis poemas, en un volumen, y además tampoco quería sacar un volumen con todo lo publicado solamente, sin aportar nada nuevo, así que escribí un nuevo poemario que se llamó Un sendero que transita entre la niebla que duerme, y llamé a mi amigo Ismael Pinteño, le propuse que me ilustrara de nuevo, como había hecho en otras ocasiones ya, este libro. Tengo que decir que El ojo deshabitado, que fue el primero que yo saqué con Ismael, pues quedó finalista a los premios Ignotus, que son los premios de poesía, de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Quedó finalista ese libro.